Pero bueno, para no hacerlo nada más de acá, si tuvieran alguna posibilidad de comentar algo, de señalar algo, para que nosotros nos retroalimentemos también con sus dudas o con sus comentarios. Sí, allá atrás, por favor. Buenas tardes, estaba de la rueda de penal. Creo que nada, presentar a todos los panelistas, interesante compartir. Acaban de ser magistrado. El tema de la sentencia. Un servidor, nuestro presidente, terminó hace un año. Bueno, de hecho, ya estado. Ya de los ciertos de la calle de consejera. El tema de la sentencia, las buenas prácticas que se dejó de hacer. Ahorita que yo estoy de magistrado del área penal, me ha tocado ir a ver las audiencias de los jueces, a ver cómo resuelven. Y lo que ustedes acaban de decir es totalmente cierto, se difieren muchísimas. Pienso que si se pudiera tomar por parte de ustedes ese tema de buenas prácticas, de convocar a los tribunales locales, los jueces locales, que tienen ahí el curso, para tomar esas buenas prácticas, no sé si sea prudente. Pero quiero recordarles que en el 2011, cuando se empezaba, nos daban un librito de pautas cuando había muy poco de qué hablar del Estado de México. Y eso nos servía muchísimo a los tribunales, porque a veces había un deferimiento que se hacía, y era porque ya lo habían pasado el Estado de México 4 años anterior y ya lo habían percibido. Y eso puede ayudar a que algunos jueces de algunos estados pues vean cómo se hace. No es que los obliguen, porque no los vas a obligar, pero bueno, les puede ser como referencia y entonces cometer, digamos, el menor posible de retrasos, sin obligar al juez respetando su autonomía. Entonces, mi propuesta pues, es retomar esto que se hace a través de esas buenas prácticas y a lo mejor sacar un libro general de parte del Cuerpo Federal de pautas para los partidos de justicia, solamente para cuestiones de seguimiento. Entonces, funcionó muy bien en la época de CETEC y se dejó de hacer. Esto es el comentario. Sí, muchas gracias por el comentario. Justamente estamos trabajando en el Consejo de la Judicatura con una guía a raíz de algún éxito que tuvo Colombia, con una guía donde nos marca así como pasas al siguiente nivel y si le tomas aquí, sigues acá. Y entonces conocimos el señor magistrado y su servidora esta guía y estamos justamente trabajando en ella para ver si se puede establecer, no homologar ni decir esto es lo que tienes que hacer a fuerza, pero al menos ir siguiendo pasos elementales y básicos sobre la forma en la que se puede desarrollar mucho mejor una audiencia. Ya el fondo, evidentemente, cada uno lo resolverá de acuerdo a la sustancia, las pruebas, pero al menos ir conociendo los caminos, el camino mucho más fácil, mucho más directo hacia la meta que es la que todos buscamos. Muchas gracias. Sí, sí. Por favor. Buenos días, juez del Tribunal Primero de Enjuiciamiento del Estado de Yucatán, servidora Fabiola Rodríguez. Mi pregunta es, ¿cómo se puede obligar a las instituciones a que cumplan con la Constitución? En el sentido de que tenemos en la Constitución implementado ya una carrera judicial, una carrera ministerial, una carrera pericial y también, bueno, en el caso también del fondo, ¿no?, de la reparación del daño. ¿Cómo se puede obligar a que se cumpla, a que sea una realidad? En el caso de la carrera judicial, por ejemplo, en muchos estados, las personas de decisión no tienen carrera judicial. Hay políticos que se nombran y ya está, desconociendo el sistema. ¿Cómo podemos hacer
hacer para que se cumpla con la Constitución? Porque la Constitución habla de carrera judicial, estamos implementando un sistema, y llegan personas pues, que no tienen ni el perfil de juez, ni el conocimiento del juez, ni carrera judicial. Esa sería mi pregunta. Bueno, yo creo en principio que esto es una cuestión de educación. El solo hecho de que nos designen jueces no va a ser per se que vayamos a cumplir con la Constitución. Yo creo que eso lo tenemos que conocer desde pequeños en casa, desde los valores que toda la vida se repiten. En la medida en que cada uno nos enseñe a ser honestos, a respetar a los mayores, a respetar lo que se nos dice, a respetar las reglas, yo creo que se va a mostrar una cultura del respeto a la Constitución. Ahora, el tema de la designación de juzgadores sin que tengan el perfil, yo creo que más que violar la Constitución, es un tema de establecimiento de políticas para la designación de juzgadores. Esta es una cadena, evidentemente. Para designar juzgadores, al menos en el Consejo de la Judicatura, llevamos a cabo procedimientos que se establecen bajo criterios de cuestionarios, de preguntas y de titulares que a su vez están de este lado. Esto es algo integral. Para yo poder designar un juzgador, también tengo que tener la calidad moral para poder hacer el examen a alguien y saber si lo que me está contestando es válido o no. Entonces, yo creo que tiene que ver con todo un bagaje de cultura, un bagaje de normativa, una estructura de política de carrera judicial encargado especialmente y sobre todo una política de evaluación de los juzgadores. El juez no es juez por un papelito así de delgadito que a veces se marea uno terriblemente. El juez es en la medida en que día a día, como se dijo hace un momento en el panel, día a día se va construyendo la carrera judicial. No solamente es el nombramiento, no solamente es la silla lo que nos da el carácter de juzgador, es el establecer la necesidad de estar preparado constantemente, de ser responsable y de ir todos los días con la disposición de hacer nuestro mejor papel, de servir. En la medida en que entendamos que nosotros servimos al público y no nos servimos del público, creo que podríamos tener un mejor poder judicial a nivel federal, a nivel local, pero sobre todo un mejor país. Yo eso es lo que pudiera contestarle en relación a su pregunta. Buenas tardes a todos. Magistrado del Estado de Ánimo. Mi pregunta es la siguiente. La figura de la instancia coordinadora para agilizar o solucionar el problema en el nuevo sistema respecto al diferimiento de las audiencias, ¿no pudiera ser esa figura una imposición o debiera ser una imposición del mismo Consejo de la Judicatura Federal a los estados para darle actividad o solucionar ese problema del diferimiento de audiencias? Lo digo porque en muchos estados pues no existe la voluntad política de mantener el sistema. Háganle como quieran y ahí se va. Entonces, yo creo que sería una buena solución la imposición de esa figura, de la instancia coordinadora para el mantenimiento, solución y terminación de los juicios del nuevo sistema. Esa es mi pregunta nada más. Bien, pues en relación al planteamiento que hace, lo considero un poco delicado llegar a concluir, imponer medidas para evitar el diferimiento. Y ello porque, bueno, me parece que la línea sería muy delgada entre la autonomía del juzgador y la imposición a efecto de fijar reglas para no diferir. Estimo más bien
la viabilidad sobre el intercambio de experiencias, como comentaban hace un momento, retroalimentarnos en relación a qué podemos hacer para no diferir las buenas prácticas, intercambio de ideas, pero sí me parece un poco delicado el poder fijar reglas para tratar de evitarlas. Sí, en complemento de lo que dice la jueza, y voy a predicar con el ejemplo. Nosotros conocimos una buena estrategia del seguimiento de audiencias, por ejemplo, en Mexicali. Tenía un sistema de seguimiento de audiencias muy bueno. En Mexicali, no todo está en California. Otro tanto lo conocimos en Guanajuato. Y aquí ya directamente sobre su pregunta se cruza un tema que ya la jueza lo puede ver, que es la independencia judicial. Cuando se establecen reglas de operación en un centro de justicia local o federal, el tema con el que inmediatamente se vincula es con, bueno, pero es que eso lo deciden los jueces. Y aquí lo que al interior del Consejo Electoral Federal se ha hecho es, a ver, vamos a medir la operación de los centros en el entendido, se va a medir en el entendido de que los jueces son independientes en el sentido más puro de la palabra en la sala de audiencias. Una vez que empieza la audiencia, al juez nadie le dice cómo resolver, nadie le dice cómo resolver, no hay forma de inducirlo a tomar una decisión, él es independiente ahí. Que si la audiencia es a las 3 o a las 3:30, esto eventualmente puede ser un tema de gestión administrativa. Bueno, es que yo soy independiente y yo quiero que lo dice a las 3 y no a las 2, o quiero que sea a las 2 y no a las 6. Bueno, también está vinculado con el tema de administración de recursos públicos. Y sobre esta premisa que lo aprendimos de los estados, porque como bien ya se dijo aquí, la mayoría de los estados empezó antes que la federación. Cuando la federación empezó, a través de la instancia coordinadora que existía, identificamos las mejores prácticas del país, y eso fue posible gracias a que el Consejo Electoral Federal se abocó plenamente al tema y pudo instalarse en 17 meses, que eran los que faltaban cuando empezamos. Fue gracias a las experiencias que tuvimos los estados, y las experiencias de los estados nos llevaron a la conclusión de que se puede montar un equipo de administración sin que se toque la independencia de los jueces, porque la independencia de los jueces es a la hora de decidir en las salas de audiencia. Y una vez que empieza el minuto cero de la audiencia, el juez hace y deshace, con absoluta independencia, con su correlativa responsabilidad de lo que hace y deshace. Pero no se llega al grado, porque siempre está la tentación de decir, bueno, tienes media hora y en media hora haces lo que tienes que hacer. En realidad es que empieza, y a partir de aquí tú decides lo que tengas que decidir, tomar las decisiones que tú consideres. Entonces la medición va sobre la vida real. No es que a la media hora de audiencia se acaba la grabación, se le dice, señor juez, ya se acabó porque tiene que seguir otra audiencia. Eso sigue. Desde luego se mide. Por ejemplo, traemos un promedio de duración de audiencias diferente en Campeche o en Mérida que en Chihuahua. ¿Cuáles pueden ser los factores que pueden decidir? Pero lo estamos midiendo. Es decir, la realidad es que eso lo hacen los jueces. Sobre el acumulado, decimos, bueno, lo que pasa es que en Chihuahua tenemos una incidencia de poco más de 3 asuntos al día, con una sola sala de audiencias en Chihuahua capital todavía. En Campeche tenemos un asunto más o menos cada 5 días y tenemos una sola sala de audiencias. Desde luego, y lo entiendo, si yo estuviera en Mérida, pues me llevaría a las audiencias con más calmita. ¿Cuál es la prisa? Pero estoy en Chihuahua, me voy con calmita, no acabo nunca. Entonces, ellos van poniendo el nivel de eficiencia que la realidad les va estableciendo, y uno solo va midiendo. Y en función de la medición toma decisiones. El Consejo Electoral Federal ha seguido hasta el día de hoy este camino de apoyarse en la información técnica que el sistema produce, y de ahí que se pueda identificar muy bien cuáles son las causas de detenimiento. ¿Sí? Fuera de ahí,
fuera de ahí, creo que pues también voy a ir a la consejera, a la audiencia también, quien representa el sistema en el día a día, quienes dan la cara a los usuarios son los jueces en las salas de audiencia. Esa es, digamos, la verdadera riqueza del sistema, lo que hacen en la sección judicial del proceso, lo que hacen los jueces. Las instancias solo van captando buenas prácticas y las mejores las va consolidando. Y eso es lo que podría hacer solo a través de ejemplo, porque por oposición nunca hemos logrado nada. Muchas gracias. Sí, y como en todo, el ejemplo y el que la gente conozca también la actuación del juzgador, como en una clase. Si en una clase el maestro empieza a las 7 de la mañana y a las 7:05 está cerrando la puerta, todo el mundo va a llegar a las 7 de la mañana. Pero si empieza a las 7 y llega el maestro a las 7:15 y cierra al cuarto para las 8, la gente va a empezar a llegar al cuarto para las 8. Entonces, yo creo que estas buenas prácticas también radican en la persona que está dirigiendo la audiencia. Es decir, señores, va a empezar la audiencia a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana estoy sentado en mi lugar esperando a ver si ya llegaron las partes. ¿Por qué? Porque entonces las partes van a decir, ojo, empieza temprano y si no, de aquí a que nos la celebre y me urge porque el asunto... Entonces, se va haciendo una cultura del respeto hacia el tiempo, hacia la forma y estructura de lo que la audiencia nos obliga, y yo creo que esas prácticas que se vayan replicando, esa es la mejor enseñanza que le podemos dar a todos los actores de un sistema. Muy bien. ¿Alguna otra? Sí. Gracias. Magistrado Román Sorín de Hidalgo. Bien, yo coincido con que una vez que se instauró la CETEC, pues lo quiero asemejar como cuando nace un hijo. Un hijo, por lo menos hasta que alcance la mayoría de edad, tiene que estar bajo la protección, tutela, custodia de sus padres de familia. Creo que en el caso de la CETEC cumplió una parte, pero yo creo que lo dejamos como a los... Se empezó en el 2008 y acabó en el 2016 más o menos, pues tendríamos un hijo de unos 8 años, ¿verdad? De tal suerte de que no se le puede dejar en estado de indefensión y desamparo a esa criatura, porque todavía su desarrollo emocional y cognitivo no tiene la suficiente capacidad para conducirse por sí mismo. De tal suerte que sí, por supuesto es necesario que de nueva cuenta se vuelva a restaurar una comisión, una coordinación de evaluación, seguimiento y mejora. Porque no nada más hay que evaluar y seguirle, oye, ya tiene los indicadores de desempeño, de gestión, y ahora qué estás haciendo, pues tienes que mejorarlos, corregirlos, porque si nada más se quedan en papel o en plantillas no sirven absolutamente para nada. De tal manera de que pues, puede ser un punto de acuerdo de esta mesa que se lleve la plenaria y de que se hagan las gestiones institucionales para que a nivel federal, como se hacía anteriormente, de nueva cuenta se haga esa coordinación de evaluación y seguimiento para efecto de que le demos más tiempo a la consolidación de este, que ya no nuevo, ya dejó de ser nuevo después de 8 o 10 años, pero sí de fortalecimiento para efecto de cambiar la percepción social que tiene la gente. Y por último, en el tema del papel de las víctimas, para mí el eje central de un proceso sigue siendo la víctima, no el imputado, la víctima. La víctima es la parte más vulnerable, más sensible, porque fue la que resintió la lesión, el daño, ¿no? De tal suerte que creo que en este caso hay 3 aspectos fundamentales que se tienen que cuidar. Uno, se han hecho reformas muy importantes incluso a nivel constitucional para proteger los derechos de la víctima, pero aún así no son suficientes. Si hiciéramos una balanza, siguen siendo más los derechos de los imputados, de los presuntos responsables, que de la víctima. En este caso creo que se deben trabajar las iniciativas de reforma para incrementar más los derechos de las víctimas. Segundo, ya en el ámbito institucional procurar en la medida de lo posible la revictimización, porque a veces es una revictimización institucional, al seno, al interior de las instituciones, desde la Procuraduría, desde la Policía, de los propios juzgados, revictimizamos, pues a veces con el tiempo de espera, con la burocracia, con la lentitud, con los maltratos, con la no reparación de un daño a pesar de que ganaron el asunto, etc.
Entonces creo que ahí debemos de capacitar, no solamente lo jurídico, sino en lo humano, ser más sensibles en el trato a las víctimas. Y en el tercero, que los juzgadores a la hora de resolver, si bien es cierto es que la Constitución dice que los derechos humanos son para todas las personas, no nada más para los imputados. A veces los juzgadores estamos viendo con microscopio cómo proteger y garantizar los derechos de los inculpados, de los imputados, y dejamos en un segundo plano el tema de la interpretación conforme del principio de persona para la víctima. Creo que puede llevar más trabajo, pero debemos hacer ejercicios de ponderación también para tratar de que los derechos humanos de las víctimas sean protegidos e incluso, y lo dicen los tratados internacionales, las víctimas deben tener la máxima protección, una protección reforzada, y en ese sentido haciendo una interpretación sistemática y convencional, si hay manera de encontrar una protección mayor a las víctimas, incluso en las personas que están en estado de vulnerabilidad, como los niños, los adolescentes, las mujeres, los migrantes. Todo ello se les tiene que hacer un ejercicio de ponderación para efecto de equilibrar esas desigualdades que hay, y lo dice la propia Corte, y hay jurisprudencia que se permite ese ejercicio, ¿verdad?, de dar una protección reforzada a esas personas, porque ahí sí no aplica el principio de igualdad, porque a los desiguales no se les puede tratar de manera desigual, sino al contrario, darles una protección reforzada. Muchas gracias. Parece mentira, en el sistema tradicional las víctimas estaban acostumbradas a que nadie volteaba a verlas, a que nadie las tomaba en cuenta, y ahora el gran boom de esta reforma fue el derecho de las víctimas, y siguen siendo invisibles. Entonces sí creo que es importante lo que mencionabas hace un momento, no hay jurisprudencia, no hay ley que valga si no se está aplicando en concreto, y no solamente en vía de hechos o en vía de cursos o de pláticas en el aire, ¿no? Sí, efectivamente para muchos sí sigue siendo nuevo el sistema, porque para muchos ni siquiera tienen idea en qué consiste, y creo que también es importante hacer una labor de cultura en toda la sociedad, algunas cápsulas, algunos spots donde se digan ahora este sistema radica en esto, porque sigue siendo nuevo para muchos. Y bueno, el equivalente al hijo me pareció excelente. Tenemos que cuidarlo hasta los 18 años, y como muchos de nuestros hijos hasta los 60 años que todavía nos siguen pidiendo ayuda. Bien, si no tienen otra cosa que disponer, creo que ha sido una mesa, aunque estuvo un poco complicado este formato, pero a mí me ha encantado. Creo que aunque sea poquitito que podamos oír, aprender, es un día que vale la pena, porque supimos, aunque sea un poquito más, y estamos muy contentos de haber participado en ella, al menos yo en lo personal, y les agradezco muchísimo su atención y la distracción de repente que hubo, y muchas gracias a mis compañeros panelistas también. Ojalá hubiera más de estas, y ojalá nos permitieran hablar con un poquito más de tranquilidad, sin tanta interferencia. Muchas gracias a todos.